El universo, magnífica, inquietante, enigmática bóveda celeste, de la cual conocemos tan poco, pero que sin duda alguna somos parte de ella. Saludo especial para ustedes. Tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente, y a nuestro espacio habitual de los sábados a las 3 de la tarde, nuestra clase. Esta vez no la hacemos en vivo. Les había mencionado que este sábado que es exactamente 7 de mayo, y los otros dos sábados venideros, el 14 y exactamente el 21, haremos programas videograbados previamente. Así que hoy no podré saludarlos en el chat, no podré agradecerles de forma directa e inmediata su participación, su apoyo en el canal, pero saben que de antemano les agradezco infinitamente que me acompañen, que estén conmigo, ya sea a las 3 en punto o viendo posteriormente esta clase de hoy. Como ven, la he titulado La armonía desde dentro hasta el universo. Esto en relación y teniendo en cuenta que antes de haber abordado las 4 clases que tuvimos seguidas de autocuidado, previo a ello estábamos hablando ya del universo. Estábamos hablando de tantas maravillas en él. Y una de las cosas en las cuales quiero poder empalmar esta temática es entender que si nosotros, teniendo en cuenta las últimas 4 clases de autocuidado, hacemos una adecuada sanación interior, tenemos esos recursos personales para autocuidarnos, pues claro que la armonía nacerá desde dentro y nos puede llevar en una maravillosa comunicación, conjunción con quienes nos rodean, con las personas en general y sin duda alguna hasta el universo. Hoy quiero volver a recordar, porque ya habíamos hablado de este caballero, este científico, Richard Cohn Henry, y de una frase que la verdad cuando la leí por primera vez me conmovió, me pareció profundamente reveladora e impactante. Supéralo y acepta la conclusión indiscutible. El universo es inmaterial, mental y espiritual. La verdad me pareció una frase impactante, y cuando fui comprendiendo toda la propuesta integral de este autor, de este científico, entendí todas las posibilidades, todas las probabilidades que tenemos potenciales de ser parte del universo, de estar dentro de él. Cosas que realmente olvidamos cuando no pensamos en nosotros mismos de forma sana, no egocéntrica, pero también cuando ocurre que nos dejamos llevar por el frenesí, la prisa del capitalismo salvaje en la cual vivimos. Así que hoy quiero dedicar esta reflexión al tema del universo. Es muy probable que tengamos, para empatar esto con el tema del autocuidado, es probable que tengamos también 2 o 3 clases al respecto. Vuelvo a recordar, para los que estén en este momento a las 3 de la tarde que se emita este video, les recuerdo que no estoy en vivo. Si hay gente saludando en el chat, les mando un abrazo muy fuerte. Espero que sigan allí. Y quienes vean esto después, por supuesto, estaré muy atento para saludarlos posteriormente. Muy bien, es así como hoy quiero que me acompañen en una interesante lectura que nos va a llevar a una entrevista que se le hizo a un filósofo postmaterialista, Jordi Piggen. No sé si se pronuncia así, me disculpan si lo estoy pronunciando mal, de pronto ustedes lo conocen mejor que yo y pues si está mal pronunciado, mil disculpas. Jordi Piggen nos trae una reflexión maravillosa
en esta entrevista que quiero compartir con ustedes, esta entrevista que quiero leer para ustedes. Esto es de La Vanguardia. La Vanguardia, pues, ha sido un medio de comunicación de prensa escrita, física por muchos años, pero también desde hace un muy buen tiempo la encuentra uno también por internet. Entonces, esta es una entrevista que me parece interesante. Me van a disculpar que por aquí salgan abruptamente anuncios, mensajes, que si me lo preguntan a mí, me estresan, pero bueno, digamos que es parte de lo que ocurre hoy en día con las redes sociales, ¿no? Ustedes saben, pululan las publicidades, ¿no? Y demás. Bien, quiero imaginar que aquí podemos ver entonces una foto de Jordi Pigem. Miren la frase que dice aquí entre comillas: el universo es inmaterial, mental y espiritual. No sé, pues esta frase textualmente yo la vi en Richard Cohn Henry, ¿cierto? Que fue el que acabo de señalar hace un instante cuando estábamos analizando esa magnífica frase. Aquí la veo y pareciera que en apariencia fuera de este filósofo Jordi Pigem, debo imaginar que es un error tal vez de el periodista que entrevistó a este filósofo. El periodista es Víctor Amela, ¿no? De pronto no hizo ahí la cita apropiada. Sin embargo, insisto y reconozco que la entrevista que le hace a este filósofo me pareció maravillosa. Y por eso quiero traerla por medio del relato a ustedes. Créanme que vale la pena escucharla, créanme que vale la pena reflexionar porque nos deja pensando en muchas cosas. Me van a disculpar que mientras estoy haciendo esta grabación, ahí estarán escuchando los airosos, casi que espirituales saludos de mi amado Jeff, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaremos alternando con el sonido de mi precioso bebé. Bien, entonces quiero ir compartiendo con ustedes la entrevista que se le hace a Jordi Pigem. Inteligencia vital. Qué inspiradora y estimulante me resulta esta charla con Jordi Pigem. Reencanta la realidad al entrelazarla con mi conciencia, mi corazón. Al acabar evoco una de mis frases favoritas de Dalí: la naturaleza es sobrenatural. Oiga, hago una pausa ahí, ¿no? A la lectura. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Si esa frase fue de Dalí, me parece fantástica, ¿no? La naturaleza es sobrenatural. Y frente a la propuesta y a esa frase clave con la que iniciamos hoy el programa, me parece que es totalmente válido. Bien, sigamos con la lectura de la entrevista. Pigem es filósofo posmaterialista porque elige una mirada más allá del cómputo materialista, de la ciencia mecanicista y del racionalismo desnudo. Y la construye justo donde todos estos reduccionismos se encogen de hombros. En su libro Inteligencia Vital, Kairos, subtitulado Una visión posmaterialista de la vida y la conciencia, lo explica con gracia y ligereza. Te dice: tú eres único, pero no separado. Participas, co-creas, eres con el universo. Créanme que esto me parece maravilloso, ¿no? Me parece que es una introducción a lo que va a ser la entrevista maravillosa. Bien, sigamos. Entonces, vamos a adentrarnos a las preguntas que se le hicieron a este filósofo y las respuestas, insisto, en mi opinión, como siempre, tan interesantes. Le pregunta el entrevistador: ¿qué le hizo filósofo? Él responde: una ventana. ¿Una ventana? Y responde: de niño me asomaba, miraba el cielo y me preguntaba: ¿para qué estoy aquí? Me gustaba la ciencia, hasta que supe que mis preguntas eran para la filosofía. ¿Y se dedicó?, le preguntan. Sí, aunque empecé siendo periodista ecologista
en la revista Integral. Creía que la información mejoraría el mundo. Y no, tenemos más información que nunca y destruimos como nunca. Tenemos ciencia sin conciencia. Y me doctoré en ciencia holística en el Schumacher College, Inglaterra. ¿Qué enseña esa disciplina? Que los últimos hallazgos de la ciencia indican que el paradigma materialista se agota. Aquí quiero parar y dar como una interpretación, ¿no? Yo creo que lo que nos está diciendo este filósofo Jordi Piggen es que cada vez la ciencia únicamente con su mirada racional, objetiva, fría y calculadora, se está quedando corta para explicar tantas cosas que pasan, no solo en el universo, sino en este propio mundo que nos rodea, este mundo que es un propio universo. Y no solamente en este mundo que nos rodea, sino en nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo, que es un universo también muy particular. Entonces, cuando él dice que los últimos hallazgos de la ciencia indican que el paradigma materialista se agota, esto estaría enrutado en pensar que todos esos criterios de objetividad, de creer únicamente en lo tangible, cada vez se va quedando más corto para poder interpretar tantas cosas que pasan en todo el entorno que rodea al ser humano. Bien, y pregunta entonces precisamente el entrevistador, ¿qué es el paradigma materialista? Se responde. Desde Galileo y Descartes, la ciencia sostiene que solo existe lo mensurable y que hemos antepuesto lo material a lo inmaterial. El dinero al alma. Pero resulta que lo más importante es lo que no puede medirse ni pesarse. Vuelvo a hacer una pausa y les cuento que me parece maravilloso lo que dice él, ¿no? Y es cierto, hemos antepuesto el dinero al alma, a la esencia, al espíritu, a lo que somos nosotros en nuestro interior. Nos volvemos obsesivos por el materialismo, por poseer, por dominar, por controlar, ¿no? Y perdemos nuestro ser, nuestra esencia y lo que le podemos dar a los demás. De ahí, insisto nuevamente, en qué importante tener un buen autocuidado porque es finalmente ofrecer nuestra mejor versión a los demás. Bien, entonces, perdón que se me está corriendo aquí la entrevista. Entonces, claro, ante la respuesta que da este filósofo, Jordi Piggen, de todas maneras, el entrevistador le pregunta, ¿a qué se refiere? A la bondad, la belleza, la amistad, el amor, la justicia y al mismísimo universo. Le preguntan, ¿el universo no puede medirse? La ciencia solo puede conocer el 4% del universo. El 96% es materia y energía oscura, indetectable. La ciencia llega a un cul-de-sac. Ese es un término francés que creo que es algo así como una calle sin salida, ¿no? Una calle ciega. Entonces se metió a esa calle y ya no hay por dónde seguir. Si no estoy mal, eso es un cul-de-sac. Recuerdo que mi padre utilizaba esa frase con frecuencia. Espero no equivocarme y si lo he hecho, si he cometido un error, por favor no duden de escribirlo en el chat, en la caja de comentarios. Vuelvo a saludar a los que estén entrando en este momento. En el chat saben que no estoy en vivo, pero bueno, estoy de corazón con ustedes. Continúa la entrevista, ¿no? Y entonces le dice el reportero, conclusión, y responde, el paradigma materialista y mecanicista se agota en el macrocosmos, es relativista, y en el microcosmos es cuántico. Así que toca otro paradigma, el postmaterialista. Yo entendería, ¿no? Para que si de pronto sienten que esto se está volviendo un poco un discurso bastante complejo, pues voy a tratar de decirlo en mis palabras porque no me considero experto, pero voy a tratar de hacerlo, ¿no?
cuando él cierra diciendo aquí que el paradigma que estaríamos abordando es el del postmaterialismo, tendríamos que entender que es la invitación a ir más allá de la materialidad, ¿sí? A ir más allá de la piel, de la carne, del cuerpo, ¿sí? Esta armadura física que tenemos para ir más hacia lo energético, hacia la vibración, hacia lo espiritual, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que comprender el universo nunca ha sido una tarea fácil. Y hoy en día, aunque se supone que el ser humano tiene progreso, ciencia altamente avanzada, tecnología desbordante, no ha podido dilucidar los grandes interrogantes que sobre el universo hay. Así que una de las formas muy interesantes y en mi opinión novedosas para comprender lo que somos y lo que es el universo estarían muy hiladas a lo posmaterial, ¿sí? A por fin superar mentalmente el hecho de todo lo que implica las pertenencias de objetos, ¿sí? Por eso se habla de lo material, ¿no? De entender que si bien es cierto, en nuestra sociedad capitalista vivimos dando prioridad al materialismo, nadie pretende que nos olvidemos de él y nos desprendamos de cuajo, ¿no? Pero sin duda alguna hay que darle ya mucho más reconocimiento a la introspección, al sentimiento, a la emocionalidad, al afecto, porque es allí donde está la energía más maravillosa para cultivarnos a nosotros mismos y para brillar e irradiar la mejor energía para los demás. Y esa energía estaría plenamente articulada y armonizada con el universo. Por eso el título de la clase de hoy. E insisto, este también es el abrebocas para continuar y enlazar el autocuidado con algo tan importante, tan grande como es el universo. Bien, entonces claro, como él dice, cuando le preguntan en conclusión, y él habla de lo que es el paradigma del postmaterialismo, ¿cierto? Entonces, el periodista le pregunta, ¿en qué consiste? Lee el final de este artículo en la prestigiosa revista Nature. El universo es inmaterial, mental y espiritual. Esta es la cita que se hace del autor Con Henry, ¿no? Que me parece que es valioso y es una lástima pues que aquí no se cite el autor. Pero bueno. Y dice el periodista, ostras, obviamente pues término español, ¿no? ¿Quién dice esto tan gordo? Richard Con Henry. Ah, bueno, miren, disculpen, aquí se ofrezco una disculpa gigante. Miren que sí dice efectivamente, y yo desde el principio de la entrevista estaba pensando que no se nombraba, ¿no? Y resulta que sí había omitido esta parte. Me alegra muchísimo que este filósofo realmente Pigem esté dándole el debido crédito a Richard Con Henry, ¿no? Entonces, precisamente cuando se sorprende el entrevistador, entonces este filósofo le dice, Richard Con Henry, físico y astrónomo de la Universidad Johns Hopkins, y concluye así, vive y disfruta. Es que miren, aquí vuelvo a detenerme, ¿no? Y reitero mi disculpa porque estaba convencido que no había sido debidamente citado este científico. Me alegra que sí lo sea, lo merece. Si él plantea que el universo es inmaterial, mental y espiritual, la mejor consigna es vivir y disfrutar. Claro, si hablamos de vivir y disfrutar es sin hacerle daño a otras personas o hacerme daño a mí mismo. La verdadera vida, el verdadero goce, tiene que estar siempre en concordancia, en armonía con las vivencias de los demás, con el goce de los otros, con las experiencias de vida de quienes nos rodean. Bien, y entonces pregunta el entrevistador, ¿un científico posmaterialista? Claro, el universo no lo forman cosas, sino relaciones. Es un océano de relaciones, vibrátil,
esporádicamente manifestado en cosas, en átomos, como el océano en las olas. Miren, yo trato de entender esto, ¿no? Entonces, miren que el océano tiene materialidad, tiene objetos, tiene cosas, ¿sí? Y cosas maravillosas, ¿no? Hablo de los seres vivos, ¿no? No de toda la polución que le mete el ser humano. Pero en esencia el océano son olas y el agua al ser líquida y demás, lo que más caracteriza al océano es su oleaje, su fuerza. Y él lo que está diciendo es que de alguna forma el propio universo en esencia es eso, vibración. Tendrá átomos, tendrá energía concentrada que forma soles, planetas y demás, pero mucho más allá de eso es vibración, ¿no? Así es como lo entiendo, ¿no? Bien, perdón que esto se me está moviendo aquí, entonces, listo. Entonces, esa es la respuesta que da, ¿no? Como en el océano, las olas. Magnífica comparación. Entonces le dice el entrevistador, muy bonito, perdonen que esto se me mueve cada vez más, ¿no? Qué cosa tan harta esta página, porque lo que hace es, al introducir publicidad, se me va moviendo aquí la entrevista, el texto. Bien, entonces dice el entrevistador, muy bonito, le responde el filósofo, y real. Ahora mismo, mientras hablamos, están obrándose prodigios. Carambas, espérenme que se me mueve, ¿no? Ah, es que se me mueve aquí maluco. Ahora mismo, mientras hablamos, están obrándose prodigios en ti y en mí. Qué bella frase, ¿no? O sea, que mientras uno dialoga con el otro, se están obrando prodigios en cada uno de nosotros. Yo lo entiendo como aprendizajes, experiencias, crecimientos y vivencias significativas. Nunca somos los mismos. Cada vez que compartimos con alguien algo especial, un diálogo, pues algo está ocurriendo en nosotros, ¿sí? Y dice entonces el entrevistador, ¿qué pasa? Y él explica, todas tus células, decenas de billones de células, cada una única y distinta, se intercambian moléculas del modo idóneo, preciso, exacto. Por eso vives y sigues sano. Le responden a él, benditas sean. Y Jordi responde, lo hacen con más eficacia, productividad y sostenibilidad que cualquier fábrica. Y entonces le preguntan al filósofo, ¿cómo lo explica el posmaterialismo? Inteligencia vital, así la llamo. Porque la inteligencia es connatural a la vida. La vida es inteligente o no es vida. Y miren, a partir de esa postura que toma este filósofo, entonces le preguntan, ¿una ameba es inteligente? Y él responde, sí, una bacteria, una célula, una planta, todo animal, inteligencia. Una planta aprende, memoriza, tiene percepción e intención, como toda forma de vida. No hay vida sin inteligencia, ni inteligencia sin vida. Qué maravilla. Y entonces responde el propio reportero o entrevistador. Sí, hay inteligencia artificial. Pero miren lo que le responde entonces el filósofo. Si no siente, no hay vida, no hay inteligencia. Altísima capacidad de cálculo, sí. Dice Magnus Carlsen, campeón mundial de ajedrez, yo veo la jugada, la siento. No dice pienso, dice siento. Inteligencia vital. Inteligencia vital. Entonces, miren, aquí me parece fantástico, también me detengo para analizar que realmente y sin duda alguna, la inteligencia es una señal clara de vida.
Y cuando se le pregunta a él sobre la inteligencia artificial, y esto quiero entenderlo sobre lo que hacen los computadores, los dispositivos, los famosos hoy en día teléfonos inteligentes, para él, en su opinión, allí hay, en esos objetos materiales, hay una altísima capacidad de cálculo, que además cada vez es superior, ¿no? Pero realmente no hay vida. Eso la verdad ¿cómo les digo? Me da luz, lo entiendo de una manera muy especial, ¿no? Espero poder ser claro con ustedes. Pero además, dice este filósofo, que el propio testimonio del campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, está diciendo que en un deporte, en una práctica como la que es el ajedrez, que se supone que es el deporte ciencia, ¿no? Así le llaman, que es altamente racional, calculador, estratégico, frío. Miren lo que dice el campeón mundial. Yo veo la jugada, la siento. Y por eso aclara Jordi Pickgen en la entrevista que cuando este señor dice que siente la jugada, no está diciendo pienso, dice siento. Y por eso él plantea el concepto de inteligencia vital. Le preguntan entonces además, define inteligencia. Y él dice, capacidad de responder creativamente y de manera óptima al entorno. Repito, capacidad de responder creativamente y de manera óptima al entorno. La araña teje telas 5 veces más resistentes que el acero en relación con su peso. Inteligencia vital. Miren ustedes ese ejemplo tan bonito. La araña teje telas 5 veces más resistentes que el acero en relación con su peso. Inteligencia vital. Y entonces le dice el entrevistador, la naturaleza es sabia, decimos. Y él responde, la naturaleza se esmera en crear las formas más bellas y maravillosas, dice Darwin en el libro El origen de las especies. Inteligencia vital, señala el filósofo entrevistado. O sea, para él, el libro de Darwin es una magnífica revelación de lo que es inteligencia vital. Eso me parece que también es una reflexión y aporte maravilloso. Y es así como el reportero le pregunta entonces, ¿y qué hay de nuestra humana inteligencia? De nuestro cerebro. Eres co-creador de realidad. Participas del universo. Tu conciencia crea. Así lo avanzó el gran físico Schrödinger. Discúlpenme la pronunciación. Schrödinger. La base de la realidad no es la materia, es la conciencia. Es por fin romper esos paradigmas del materialismo, ¿no? Donde estamos aferrados solo a lo material. Por eso me parece tan importante, ¿no? Y claro, el propio entrevistador, que yo creo que está muy involucrado en la entrevista y está, yo diría, conmovido, ¿no? Impactado con lo que se le está diciendo, entonces dice, voy de sorpresa en sorpresa. Y le responde el filósofo, lo no observado no existe. Predicó el físico Bohr. Eres co-creador de la realidad. El posmaterialismo se abre a lo inmaterial. Y miren ustedes la lista de palabras que dice a la hora de referirse a inmaterial. Inmaterial son valores, intenciones, conciencia, lo que la ciencia no contempla. Pero entonces dice el reportero, ¿no? Y yo creo que con coherencia, ¿no? Es clara su intervención. Pero la ciencia nos ha dado muchísimo. Y responde el filósofo, muchísimo. Pero al tirar el agua sucia de la bañera, la superstición, el dogma, tiró también al viviente bebé que había dentro.
yo entendería esto en cuanto a que ese purismo científico había anulado por décadas, es más, por siglos, la posición de admitir que el ser humano en su actividad investigativa impregna pasión, eh, impregna sus angustias, sus temores, investiga porque puede tener incertidumbre, ciertos miedos, pero también tiene retos, desafíos, tiene sanas ambiciones para poder comprender lo que le rodea. Entonces, en ese orden de ideas, quizás en un momento dado, la ciencia estaba sacrificando todos esos elementos internos inmateriales para perseguir lo que pensó en su momento era la más apropiada y era la absoluta racionalidad, guiarse por lo observable, por lo tangible y por tanto lo material. ¿Sí? Y entonces dice el entrevistador, rescátame al bebé. Y miren la frase que le dice el filósofo. Jordi le dice, el corazón. Tu corazón tiene sus neuronas. ¿Lo sabías? Aprovecho a hacer una pausa otra vez aquí de nuevo. Yo no lo sabía, o sea que el corazón tiene neuronas. Habrá que investigarlo, ¿no? Nos queda de tarea todos pendientes. Repito entonces la frase del entrevistador y la respuesta. Rescátame al bebé. O rescáteme al bebé. Rescáteme al bebé. El corazón. Tu corazón tiene sus neuronas. ¿Lo sabías? Y está enviando más información a tu cerebro que al revés. Imagínese usted. O sea, se supone que el corazón es quizás el principal órgano que envía información al cerebro y no que el cerebro envíe información al corazón. No es que no lo haga, sino que quizás la proporción es totalmente contraria. Es más lo que envía al corazón, al cerebro, que lo que el cerebro al corazón. Por supuesto, entonces el entrevistador le dice con más sorpresa aún, no sabía eso tampoco. Responde, fíjate, cuando dices yo, ¿dónde te apuntas con el dedo? ¿A la cabeza? ¿Al cerebro? Qué pregunta tan buena. Y les juro que yo no había caído en cuenta de ello, ¿no? Pero es cierto. Entonces repito, fíjate, cuando dices yo, ¿dónde te apuntas con el dedo? ¿A la cabeza? ¿Al cerebro? Y entonces responde el propio entrevistador. Me apunto al pecho, al corazón. Y responde el filósofo, sí, porque ahí estás tú. El sánscrito tiene una sola palabra, sit, para mente y corazón. Y decimos que el corazón se me hiela, se me parte, se me abre. Lo tengo en un puño. O eres de buen corazón, entre otras frases, ¿no? Que podemos referir. Finalmente la entrevista va cerrando al decir, ¿puede responder ya a la primera pregunta de su vida? ¿Para qué estoy aquí? Y él responde, sí, creo que ya puedo, para descubrirme. El propósito de la vida es descubrirte a ti mismo en plenitud. Les cuento que me parece que el cierre de la entrevista es mejor todavía, ¿no? O sea, repito la pregunta y por supuesto la respuesta. ¿Puede responder ya a la primera pregunta de su vida? ¿Para qué estoy aquí? Y él responde, sí, creo que ya puedo, para descubrirme. El propósito de la vida es descubrirte a ti mismo en plenitud. Me parece entonces que esta entrevista hecha a este filósofo ha sido, pues la verdad me ha parecido maravillosa. Quería traerla aquí a colación. De hecho, insisto, ya lo he hecho como 2 veces y no está mal decirlo en la tercera, cuarta o hasta quinta vez, no quiero dejarlo de decir. Cuando abrí el artículo, estaba convencido de haberlo leído todo. Lo que pasa es, si ustedes ven, mientras íbamos recorriendo la lectura, él se iba moviendo, ¿no? Miren, como está pasando en este instante, ¿sí ven? Se pone la pantalla en blanco para volverlo a cargar.
Supongo que es por la intrusión constante de las publicidades y demás. Entonces, yo estaba convencido de haberlo leído en su totalidad y pensé que no se había hecho la debida mención a Richard Cohn Henry. Pero sí, sí se hizo tanto por el entrevistador como por el entrevistado. Así que para mí esta entrevista tiene un peso interesantísimo, una reflexión profunda. Esta frase, el universo es inmaterial, mental y espiritual, creo que nos abre muchas puertas. Además, esa pregunta tan importante del ¿para qué estoy aquí? Me parece que finalmente este filósofo la resuelve de una manera maravillosa. Es mi opinión, ¿no? La resuelve de una manera fantástica. Es para poder conocernos, para reconocernos en plenitud, para crecer. Hoy en día yo veo con mucha alegría, la verdad, e interés que muchos jóvenes no viven la vida como la vivimos muchos de mi generación. No voy a decir que todos porque sería injusto, pero muchos de mi generación pues estábamos muy abrazados por el materialismo, por las cosas de moda, en materia de ropa, de lugares sociales, de ámbitos y espacios de estudio, que aunque sean importantes, no son la esencia y lo vital, ¿no? Entonces, eh, siento que hoy en día muchos de los jóvenes están pensando más precisamente en reflexionar, en la trascendencia, y hay algo mejor. Siento además que muchas personas hoy en día, sin importar la edad, quizás por todas las crisis que estamos viviendo, están muy enfocadas a pensar seriamente en quiénes son, en cómo pueden trascender, en la importancia de la meditación, y por ello, para mí fue tan importante dedicar 4 clases anteriores al tema del autocuidado. Era algo que me parecía fundamental. Bueno, hoy la clase termina aquí. Créanme, esto que les voy a decir se lo digo de todo corazón. Créanme que los extraño. Para mí, la conexión los sábados a las 3 de la tarde en vivo, para mí es maravillosa. Es una de las cosas que me llena. Y en ese recorrido, en ese navegar que es más o menos de 1 hora, eh, nunca me he sentido solo, porque sé que así en número, no sean muchos, la sola presencia me inunda totalmente. Y por supuesto y desde luego me encanta cuando también veo posteriormente, días después, comentarios de personas que entran después a estas clases, las miran, reflexionan y me dejan algún mensaje en el espacio de comentarios. Eso me llena inmensamente. Así que para mí son 2 experiencias fantásticas. Quienes me acompañan en el en vivo y quienes lo hacen posteriormente. Y por eso créanme que este espacio que hoy ustedes están viendo, que grabé antes, me da nostalgia no hacerlo plenamente en vivo. Pero bueno, si Dios quiere, el 28 de mayo estaré de nuevo en vivo. Por ahora, estas 2 clases que vienen también serán bajo este mismo esquema. Y seguiremos porque este tema apenas comienza. El tema del universo, de comprender algunos aspectos del universo, van a ser fundamentales para ver cómo nosotros hacemos ese maravilloso clic, ese encaje, esa articulación de nosotros como organismo, cada uno de nosotros, tú y yo, cómo podemos encajar mejor en este universo. Les mando un fuerte abrazo. Los espero el próximo sábado. Y bueno, como siempre, la mejor de las energías para ustedes. Chao.